Grecia empezó a gastar mucho más de lo que ganaba de la recaudación de impuestos. Ocultó que tenía estas deudas a la Unión Europea, y como a principios de los años 2000, Europa estaba creciendo, pues nadie se dio cuenta. Cuando la crisis financiera del 2008 explotó, se destapó el problema de Grecia, que era que ya no podía seguirle pagando a los inversionistas que les prestaron, y entonces le pidió dinero a Europa. Europa le prestó dinero bajo la condición de que los griegos necesitaban ser austeros para poder pagar la deuda. Grecia aceptó la austeridad, pero después de varios años esa misma austeridad hizo que no creciera y provocó que la situación económica para las personas fuera terrible. Por lo tanto, llegó al poder un partido radical anti-austeridad. Para el 2015, los préstamos de la Unión Europea se le estaban acabando a Grecia, y para que le siguiera prestando tenían que seguir con la austeridad. El nuevo gobierno griego intentó negociar para que le bajaran cierta cantidad de la deuda, para que Grecia tuviera recursos para crecer y con eso pagar, ya que con la austeridad no había dinero para crecer y sin crecimiento con qué iban a pagar. La Unión Europea no les hace caso y como consecuencia el gobierno griego llamó a un referéndum donde preguntaron a la gente si aceptaba mantener la austeridad y las medidas para recibir el plan de rescate o no. El detalle era que el dinero que les habían prestado lo tenían que devolver el 20 de julio, pero no tenían con qué, entonces si no aceptaban el rescate o si no obtenían un nuevo acuerdo no les prestaban. Si no les prestaban no tenían con qué pagar y si no le pagaban el gobierno griego se iba a la bancarrota. El origen del término corralito se remonta a diciembre de 2001 en Argentina, cuando Fernando de la Rúa, el presidente, decretó limitaciones relacionadas con los retiros del dinero depositado en los bancos. Antonio Laje, periodista argentino, fue el primero en utilizar el término para hacer referencia a los bancos por prisiones, que en este caso eran los responsables de evitar que el dinero se escapara. El 29 de junio del 2015, el gobierno griego de Alexis Tsipras se vio obligado a tomar ciertas medidas de control de capitales para poder prevenir el caos financiero. A esa situación se le denominó el corralito griego. El término corralito se utilizó para referirse a una serie de medidas económicas para poder evitar la salida masiva de capitales de los bancos con el fin de evitar la quiebra bancaria en Grecia. El Consejo de Estabilidad Financiera de Grecia, que agrupa a los bancos, los reguladores y el gobierno, recomendó cerrar temporalmente los bancos griegos del 29 al 6 de julio y limitar a 60 euros diarios lo que los ciudadanos sacaran de sus cuentas o 120 euros diarios si la cuenta era de 2 titulares. Entre otras limitaciones se encontraban las siguientes: retiros de efectivo regulares y sin restricciones con tarjetas expedidas fuera de Grecia. Las transferencias electrónicas dentro de Grecia no estaban sujetas a límites. Las transferencias al extranjero estaban prohibidas y por último, el banco que haya violado alguna de las restricciones iba a ser multado hasta el 10% del importe de la transacción. ¿Cómo sobrevivieron los griegos durante el corralito? Al sufrir tantas limitaciones respecto a los retiros de efectivo y transferencias electrónicas, la población griega tuvo que recurrir al uso de tarjetas de crédito. El 4 de julio estas transacciones superaron con un 235% a aquellas que fueron realizadas un año antes, usándose principalmente en sectores de salud, alimentación y combustible, ya que tienen bloqueado el pago a empresas extranjeras al país. Además, posterior a estas nuevas medidas, los bancos en Grecia emitieron 500.000 tarjetas de crédito nuevas, y según Alfred F. Kelly Jr., director de Visa, lo que es realmente importante es que el mayor beneficiado ha sido la economía griega. Los pagos con tarjetas de crédito podrían llegar a generar más de 5.000 millones en ingresos para el Estado, lo que sugiere que el uso de las tarjetas de crédito trae mejoras a la economía griega. ¿Cómo reaccionaron los mercados internacionales? Las bolsas de valores de Europa y Asia abrieron con grandes caídas después del anuncio del gobierno griego. La bolsa de valores de Atenas cerró junto con los bancos. En Europa, el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Valores de Londres cayó 2%. En Asia, el índice Nikkei de Japón cayó 3%.
Las bolsas europeas cayeron sobre un 3%, como la alemana DAX y la francesa CAC 40. Consecuencias. El sector minorista, como las tiendas de ropa, repuestos para vehículos y maquinaria en general, tuvieron su momento de mayor escasez, ya que son productos de baja prioridad en el proceso de aprobación de las importaciones. Provocó un gran impacto en el sector manufacturero por la escasez de materias primas como plásticos, productos químicos, metales y envases. Las ventas al por menor cayeron un 7.3% respecto al mismo mes del año anterior. El control de capitales y cierre de los bancos provocó caídas en las ventas de los negocios nacionales, problemas con los proveedores y desconfianza en los consumidores. El sector turístico también se vio afectado, debido a que los turistas tenían desconfianza y no se sentían seguros al visitar este país. Años después de los sucesos del 2015, podemos ver consecuencias que ha tenido el corralito griego en el país de Grecia. En 2017, la Unión Europea dio por cerrado el procedimiento de déficit excesivo contra Grecia. De igual manera, Grecia vendió un total de 3.000 millones de euros en bonos a 5 años, en lo que supuso la primera salida del país a los mercados financieros desde el 2014 en busca de financiación a medio y largo plazo. También Grecia pidió prestado dinero a medio plazo a los mercados por primera vez desde abril del 2014. Y por último, en el 2017, el Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un principio de acuerdo para el préstamo de unos 1.600 millones de euros a Grecia, en lo que fue el primer compromiso de este tipo con el país desde el 2015. Por otra parte, en el 2018 se cerró formalmente el tercer programa de rescate a Grecia. Después de casi 9 años de 288.700 millones de euros en préstamos, que es la mayor asistencia financiera de la historia, medidas de austeridad sin precedentes y una crisis económica que puso al euro al borde del precipicio, el país de Grecia salió formalmente de la tutela de sus acreedores. Buenas tardes, estamos con el doctor Andrés Zamudio, y ¿nos podría hacer favor de presentarse? Bueno, soy el profesor Andrés Zamudio, ya lo dijiste, soy el director del Departamento de Economía de aquí del campus SEM. Okay. Y bueno, soy economista, obviamente. Ok, perfecto. Entonces, nos gustaría empezar un poco con qué es el corralito griego. Bueno, lo que le llamaban el corralito es un mecanismo de control de capitales. El término lo inventaron en Argentina cuando tuvieron el corralito allá, no sé, hace casi 20 años, una cosa así. Pero es un término que lo inventaron ellos, pero significa eso, mecanismos de control de capitales, ¿no? Para que no se pueda sacar dinero de los bancos, etcétera, de eso se trata. Okay. Y el corralito griego lo hicieron a raíz de que entraron en crisis, por la crisis del 2008-2009, ¿sí? Cuando estaba la reestructuración con el fondo, con el resto de la zona euro, del mercado común, trataron de hacer un referéndum. Entonces ellos temían que pudiera haber una fuga de dinero. Una cosa que se llama una corrida bancaria, o sea que la gente empieza a sacar su dinero por temor a que se les fuera a devaluar o cosas por el estilo, y entonces lo que hizo el gobierno es limitar, ¿no? los retiros de dinero de los bancos. Okay, perfecto.
Habíamos investigado y lo que se les había impuesto a los griegos era que no podían retirar más de 60 euros diarios Al inicio, al inicio y no podían realizar transacciones hacia otros países más que por cuestiones, digamos, de salud, o sea, de primera necesidad. Eso, ¿en qué medida esa medida fue racional o si de verdad logra que se cumpla ese cometido? no sé qué te refieres por racional, pero sí es una medida altamente impopular. Pues imagínate que tengas que hacer tus pagos y tengas que usar tu dinero para tus transacciones y que no lo puedas, ¿cómo se llama? Utilizar. Sacar. Igual, entonces, porque quieres ir afuera, tienes negocios, tienes, ¿cómo se llama? Hasta hijos estudiando afuera y no puedes pagar, ¿no? Entonces, obviamente, es bastante inconveniente, pero pues lo que pasaba así, ¿no? Igual pasó en Argentina. El gobierno temía, ¿no?, corridas bancarias. Las corridas bancarias pueden hacer quebrar a los bancos, ¿no? Digamos, si la gente trata de sacar todo su dinero, el banco no va a poder garantizar, bueno, darle dinero a todos, ¿no? Porque mucho de su dinero lo tiene invertido, ya lo tiene invertido a plazo. Entonces una corrida bancaria pues, hace que quiebren los bancos, ¿no? Ahora, una de las cosas que sí podían hacer, si mal no recuerdo, los griegos, es usar sus tarjetas bancarias, tarjetas de débito para hacer pagos dentro del país, y eso creo que no había restricciones. Entonces, también así tan complicada no fue. El problema fue los retiros de efectivo y ¿cómo se llama? Los pagos al exterior, fue donde ahí sí les pegó fuerte. Digamos, de precauciones, de imposiciones que hacen los gobiernos pueden afectar, bueno, aquí en el caso, a Grecia misma. Bueno, a nivel macroeconómico lo que se trataba era eso, ¿no? De evitar estas fugas bancarias y quebrar bancos y los sistemas bancarios. A nivel personal, pues sí, a mucha gente les afectó, ¿no? Mucha gente, yo sabía, por ejemplo, los pensionados, que había largas filas de los pensionados. Me imagino que muchos no usaban mucho el sistema bancario, hacían sus retiros de efectivo y con eso vivían. Entonces no podían retirar mucho. Parece que luego les permitieron, ¿verdad?, a los pensionados que pudieran retirar un poco más, que pudieran retirar un poco más para aliviar su situación. Una de las cosas buenas, y que pues, me imagino que quieren hacer también en México, es que con ese corralito, digamos, la utilización de instrumentos bancarios creció fuertemente, la proporción. Antes yo creo que estaba muy similar a México, de que la gente normalmente usa efectivo, ¿no? Pocas gentes tienen cuentas bancarias, se usan tarjetas de crédito, débito, cheques, etc. Y eso hizo pues, que aumentara más el sistema bancario, la importancia de estos pagos electrónicos y todo este tipo. Y eso no depende del corralito, ¿no? Esa es otra cosa. Sí, el déficit con el sector externo, pues eso no depende de eso, ¿no? No, entonces, para estabilizar la economía, pues no, este corralito no tenía ese objetivo y no creo que tuvo ningún efecto sobre eso, supongo. Ok, bueno.